Es una tremenda bendición estar en la casa de Dios un día domingo. Sabemos que una vez al mes hay ayuno general y qué bueno que usted está acá, porque la Biblia dice, hay género que no sale si no es con ayuno y con oración. Hay problemas, hermanos, que necesitan ayuno y oración. Y nuestra vida sin ayuno es débil, hermanos, nuestra vida cristiana. Por eso necesitamos cada día ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios por el privilegio que Él me da una vez más de traer el consejo de su palabra y a nuestro pastor por la confianza que Él deposita en mi persona. Vamos a ir a la Biblia, acompáñeme a Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10:10. Y cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén, por favor. Y el que no ha traído Biblia, aquí en la pantalla también está siendo proyectado. Dios bendiga al Ministerio de Multimedia, que Dios siempre los está usando para ser de bendición para esta iglesia, que Él siga usando la vida de estos jóvenes. Siempre oremos por los jóvenes, ellos están en todos los ministerios. Les gusta servir al Señor y gloria a Dios por eso. Juan 10:10. Lo leemos en el nombre de Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esta mañana vamos a meditar bajo el tema, con el diablo no se juega. Oremos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, en esta mañana yo te doy gracias, Padre Santo, por el privilegio que tú me das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque este día como iglesia nos presentamos en ayuno y oración. Yo sé, Señor, que nada de lo que hacemos por tu obra, Señor, es en vano. Tú recompensas a cada uno según sea nuestra obra. Bendice a mis hermanos, Señor, que ya están en este lugar. A los que no pudieron estar, Señor, ayúdales, Señor, y pon ese deseo de estar en tu casa, porque nada es más importante que tú, mi amado Jesús, en nuestras vidas. Bendice, Señor, si hay alguien que ha venido enfermo, que sea tu mano santa, que seas tú, Señor, sanando. Si alguien ha venido con un problema, una dificultad, tú de la respuesta, mi amado Rey. Este día nos presentamos a orar, a clamar por nuestras vidas y a interceder también por aquellos que están sufriendo, Señor. Bendícenos, Señor, y habla esta mañana. Ayúdame a comunicar este mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y decimos amén. Puede tomar su lugar. Puede tomar su lugar esta mañana y como ya decía nuestro pastor, gracias por estar en la casa de Dios. Este es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar. Recuerdo un mensaje que nuestro pastor, no sé si aquí ya lo dio, pero él hablaba gatos y ratones. Usted, los que han tenido gatos, hermanos, podemos ver cómo ellos antes de comerse al ratón comienzan a jugar con el ratón. Nosotros teníamos una gatita que los atrapaba y los tenía allí, se escondía la gatita y soltaba el ratón. Donde miraba que el ratón salía corriendo, iba la gatita y le ponía su garra. Y ya no lo dejaba escapar. Nuevamente pasaba así un lapso quizás de unos 10 minutos jugando con el ratón. Y por más que el ratón se confiara y creyera que era libre, siempre iba la gatita, le ponía su garrita y no lo dejaba ir. Y al final la gatita, cuando ya se aburría de jugar con el ratón, terminaba comiéndose. Hermanos, así es el enemigo de nuestras almas. No podemos nosotros estar jugando con él, porque tarde que temprano la Biblia dice que él ha venido a matar, a destruir y a robar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No podemos decir, hoy soy cristiano y mañana soy mundano. Nosotros, nuestro deber ser, nuestro comportamiento debe de ser acá y en todo lugar, hijos de Dios. Yo sé que a veces cuesta, hermanos, principalmente los que andan manejando, de repente alguien se mete, de repente hacen cosas que a nuestro parecer no son correctas y de repente quiere salir a flote lo que es el viejo hombre, la vieja mujer, pero que sea Dios cada día ayudándonos a sujetar esta carne. Ya nuestro pastor hablaba en la mañana de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesús
y que nosotros tenemos una naturaleza carnal y una espiritual. Y a la que más alimentamos es la que más sale a flote, hermano. Si alimentamos la carne, créame, vamos a ser todos chuletones. Pero si alimentamos el espíritu, aunque pasen cosas que tengan que pasar, vamos a estar nosotros guiados por el Espíritu de nuestro Dios en nuestras vidas. Que pase lo que pase, provocaciones vengan a nuestras vidas, siempre va a haber algo que nos va a sujetar. Y eso solo viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nos enseña que el propósito del enemigo es hurtar, robar y destruir. Significa que usted y yo no podemos andar jugando con él, porque ¿sabe qué? Él no juega con nadie. Si no, le va a pasar igual que el ratoncito, que al final se lo termina comiendo. Confiado, hoy cometí esto y no me pasó nada. Ya mañana hago otra cosa. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando venimos a darnos cuenta, perdemos el temor de Dios y estamos en la garra del enemigo. Ya no nos gusta nada de lo espiritual, ya no nos gusta nada de lo bueno que alimenta nuestras almas. Simplemente somos presa fácil del enemigo y cuando venimos a ver estamos lejos del camino y la voluntad de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, no andemos jugando, porque la Biblia dice que lo único que quiere es matar y destruir nuestras vidas. Usted y yo debemos de estar firmes en lo que hemos creído y no desviarnos a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Mateo 6:24, vamos a leer este versículo. Mateo 6:24 nos habla algo bien claro. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. El Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Hermanos, tarde que temprano uno termina venciendo al otro. Es cierto, de repente alguien puede llevar una vida doble, de repente quizás aparentar, podemos engañarnos, quizás hasta nosotros engañar a la misma congregación, pero Él que lo conoce todo, Él que examina nuestro corazón, hermano, dice, nadie puede servir a dos señores. Tarde que temprano, todo va a salir a flote. Porque si es lo carnal vamos a reflejar. Si es lo espiritual, eso es lo que va a pesar en nuestras vidas. La Biblia también dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Es decir, o somos o no somos, hermano. Y no podemos andar jugando nosotros a ser cristianos. Ya no es tiempo de esos, hermano. Los tiempos son peligrosos, debemos de estar listos, vivir como si hoy nos tocara partir de este mundo, es decir, vivir una vida consagrada para Dios. Nuestro hermano David decía que él estaba soñando que se moría. Es una advertencia que cada día debemos de estar listos, hermano. Si la muerte nos alcanza, sabemos que hay esperanza para nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Es estar conectados con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de jugar al evangelio, es tiempo de cimentarnos en la palabra de Dios, es tiempo de agarrarnos más de la voluntad de nuestro Señor. Venga lo que venga, hermanos, usted y yo debemos de estar conectados con la voluntad de nuestro Señor Jesús y no creer, hermanos, que una vida doble, tarde que temprano, va a dar sus frutos y muchas veces van a ser desastrosos para nuestras vidas. Por eso necesitamos decirle, Señor, cada día, ayúdame a guardarme para ti. Ayúdame, Señor, a guardar mi vida y a guardar mi alma para ti. Todos prometimos el día que nos bautizaron servir al Señor toda nuestra vida. No solo un día, no solo los días de servicio, sino todos los días, hermanos. Hasta que Él venga, hasta que el último aliento de vida que hay en nosotros, decirle, Señor, aquí estamos, y de poder estar conectados con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo, el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Todos recordamos la historia de Sansón. Sansón jugó mucho con su propósito. Sansón jugó mucho con la voluntad y la misericordia de Dios. Jueces 16:20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos,
Muchas veces el creer que, bueno, Dios me permitió esto y no me pasó nada, es como que nosotros creamos, ya me dio licencia Dios para pecar. Dios ya me permitió esto y no me pasa nada, puedo hacer esto, puedo hacer otra cosa. Y fue la confianza que Sansón tuvo. Sansón muchas veces le había fallado a Dios, muchas veces había menospreciado el propósito. Sansón tenía un propósito grande. Sansón quizás hubiese hecho mayores cosas, pero a causa de andar jugando con el enemigo, andar jugando con las cosas que no agradan a Dios, él acortó el propósito de Dios a su vida. ¿Qué sería la historia de Sansón? Imagínense, no nos contara que Sansón murió en manos de sus enemigos, no nos contara la historia de cómo Sansón fracasó, sería diferente la historia. Pero ¿por qué la Biblia nos da a conocer, hermanos? Para que usted y yo no andemos creyendo que porque una vez algo malo hicimos y no nos pasa nada, nos confiemos y creamos que Dios permite las cosas malas en nuestras vidas. Simplemente es la misericordia de Dios permitiéndonos que volvamos a su redil, permitiendo que enderecemos nuestro camino y que no nos alejemos de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Sansón dijo, yo voy a salir como las otras veces. Él jugaba con la misericordia de Dios, él jugaba con el propósito que Dios había puesto en sus vidas, pero hay algo especial que dice, no se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. Hermanos, creo que ese sería el día más triste de nuestras vidas. El Señor ya no esté con nosotros, porque verdad que muchas veces hemos tenido problemas, dificultades, cosas difíciles, pero si Dios está, Él nos da la fuerza y seguimos adelante. Pero hermanos, sin Dios, la Biblia dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y Sansón él estaba confiado porque ya otras veces Dios lo había ayudado. Vamos a leer Jueces capítulo 14 del 1 en adelante para que veamos cómo Sansón comenzó poco a poco a irse desviando de la voluntad de nuestro Señor Jesús. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que todo esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Siguiente, por favor. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí el cuerpo del león, había un enjambre de abejas y un panal de miel. Hermanos, lo primero que Sansón hizo en querer jugar con la misericordia de Dios, la Biblia dice que él era un nazareo, un apartado para Dios, que significa consagrado, un hombre que tenía un propósito grande en los cuales tenía que cumplir ciertas características, la abstinencia de tomar vino, tenía que portar su cabello largo, evitar la impureza en un ritual, es decir, que él no podía tocar un animal muerto o cualquier cuerpo que estuviera muerto, él no lo podía tocar porque él era alguien que era apartado y consagrado para Dios. Lo primero que Sansón hizo, primeramente vio mujeres que no eran de su pueblo y él dijo, esta mujer me agrada. Vienen sus padres y le dice, hijo, no hay mujer entre nuestros pueblos, en todo Israel no hay una mujer que te agrade. Es decir, él
pudo tomar a alguien que estuviera conectado con la voluntad de Dios, pero no, sus ojos estaban desviados hacia afuera. Para los jóvenes, jovencitos, tengamos mucho cuidado y no desvíen su vista hacia afuera, porque esa no es la voluntad de Dios. Eso los va a desviar del propósito de Dios. Por muy bonito que se vea, tarde que temprano puede destruir sus vidas. Sansón, él quería a alguien que no era parte del pueblo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que los padres accedieron. Porque fueron los padres que fueron, ellos pagaban la dote y llevaban. Los padres bien pudieron ponerle un alto a Sansón y decirle no, pero no así. Ellos también fueron cómplices del pecado de su hijo. Ellos también aprobaron el pecado de sus hijos. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad como padres y madres de familia. Guiemos a nuestros hijos por el camino correcto. No permitamos que se desvíen tras cosas que no agradan a nuestro Señor Jesucristo, y en este caso fue tras una mujer que no era del pueblo de Dios. Y como les digo, lo primero que él hizo fue tocar el cuerpo muerto y no le pasó nada. Entonces él siguió. Siguiente pecado que cometió, comenzó hasta hacer apuestas con el pueblo enemigo. Usted puede leer todo el capítulo 14 y ahí se nos explica cómo él les comienza a injuriar al pueblo enemigo y les dice una como adivinanza lo que él necesitaba, y si ustedes me responden, y apuesta algo con el pueblo enemigo. Luego los enemigos comienzan a presionar a esta joven con la cual ya se había comprometido con Sansón, para que ella descubriera qué era el significado de este enigma que había declarado al pueblo enemigo. Y sabe, hermanos, por eso mi esposo, creo que en los días de familia ha dicho, el noviazgo ciega a las personas. Sansón estaba cegado porque él le gustaba a esta joven. Sansón confiaba en esta joven y los enemigos la usaron para atraerla a él y descubrir cuál era el secreto que Sansón guardaba y poder ganarle la apuesta. Y la Biblia dice que esta mujer pasó los 7 días mientras duraba la fiesta del compromiso, llorando, rogando a Sansón para que le declarara cuál era la respuesta del enigma que él había hecho la apuesta con su pueblo. Y sabe, hermanos, por eso también nuestro esposo en los días de familia ha dicho, las mujeres tienen gran poder de influencia. Hermanas, usted y yo podemos influir para lo bueno, pero también para lo malo. Y él siempre aconseja que Dios las use para lo bueno. Hermanas, que Dios nos use para influenciar en lo bueno y no para el pecado, no para lo malo, sino para influenciar en lo correcto. Y fue tanto el lloro y el agrado que Sansón tenía para ella, que le descubrió cuál era el secreto de esto, y fue la respuesta del león, que en el león encontró la miel, y él le declaró todo a esta mujer. Eso lo hizo perder la apuesta y él tuvo que ir a matar tantas personas para poder pagar la apuesta. Luego él se va, luego le dan la mujer a otro hombre y Sansón se enoja. Pero hermanos, ¿quién lo mandó a Sansón a irse a meter con esta gente? ¿Verdad que nadie? Hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, luego vienen los problemas, vienen las dificultades, y muchas veces usted y yo decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y se nos olvida tiempo atrás nuestras decisiones. Se nos olvida tiempo atrás que hemos actuado mal y no hemos actuado correctamente. Pretendemos jugar a la cristiandad y es ahí donde vienen las dificultades. Muchas veces es cierto, Dios permite las cosas para probar nuestra fe, pero muchas veces no es prueba, simplemente es castigo por nuestra desobediencia y vivir una vida desordenada, así como en la vida de Sansón. Sansón, él tenía que guardarse, él tenía que ser un hombre puro, él tenía que guardar su vida y tenía que elegir su esposa en medio del pueblo. Pero el querer andar jugando con la misericordia y la gracia de Dios lo llevó a su destrucción. Él primero comenzó, tocó un cuerpo muerto, luego él fue añadiendo pecado. Hermanos, lo que yo les decía, comenzamos con una pequeña cosa, no me pasa nada, ya mañana hacemos otra. No me pasó nada, ya el siguiente día otra. Y así hasta que venimos a alejarnos de la voluntad de Dios. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos fuera de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pequeñas cosas que creemos que
podemos jugar con ellas. Proverbios 6:27 nos dice, Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? Hermanos, vamos a tomar el pecado en nuestras manos sin que el pecado se impregne en nosotros. La Biblia dice que no. Tarde que temprano el pecado nos va a consumir, el pecado nos va a destruir. Por eso debemos de alejarnos, hermanos. La Biblia dice, huye. Es mejor que nos digan que nosotros somos cobardes para lo malo, a que delante de Dios usted y yo seamos fuertes, porque huimos del pecado y huimos de todo aquello que nos quiere destruir. Necesitamos guardarnos para nuestro Señor Jesucristo. No podemos jugar con el pecado, ya que el enemigo no juega con nadie. Tarde que temprano el pecado va a consumir nuestras vidas. Todo comienza con pequeñas cosas y cuando venimos a darnos cuenta, nuestra vida está lejos de la voluntad de Dios. Hermanos, ustedes ven de repente matrimonios destruidos. No es porque hoy comenzó y ya el siguiente día ya la persona ya está con otra persona cayendo en pecado. No, hermano. Todo comienza de repente con los teléfonos, un hola, con alguien que no conviene. Y así se va, pequeño, pequeño, pequeño. Y cuando viene a ver, ya está en el pleno hecho del pecado y perdiendo todo lo que Dios nos ha dado. Necesitamos cuidarnos hoy más que nunca. El enemigo va a querer destruirlo a usted, va a querer destruirme a mí, y que Dios nos ayude a cuidarnos, hermano. Acá creo que allí es, sí oramos los unos por los otros, pero cuando se trata de eso, ahí es sálvese quien pueda. Es decir, yo debo de cuidarme a mí misma, usted debe de cuidarse a sí mismo, porque el enemigo no juega con nadie. Si usted le da cabida al enemigo, el enemigo lo va a destruir. Si yo le doy cabida al enemigo, el enemigo me va a destruir. No juguemos, hermanos, porque el enemigo no juega con nadie. Pero debemos de aprender, hermanos, cuando caemos de la voluntad de Dios, si aún hay misericordia, buscar la misericordia de Dios. Aún es tiempo de buscar la misericordia de Dios y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a no volver a caer en esta desgracia. Sansón continuó haciendo y llevando el pecado a su vida. Jueces 16, leemos del 1 al 3. A Sansón no le bastó este pequeño error que él tuvo, este fracaso, sino que siguió añadiendo pecado a su vida. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomó las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo y se las echó al hombro y se fue y se subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Imagínense, él acababa de estar pecando. La Biblia dice que llegó a esta ciudad, tomó a una mujer ramera, tuvo relaciones con ella y Dios lo respaldó porque lo libró de sus enemigos. Viene Sansón, lleva las puertas, si usted se imagina, no eran puertas como esta, eran puertas de una ciudad en su hombro y se las lleva. Hermanos, qué poder tan especial, qué unción tan bonita la que Dios había depositado en la vida de Sansón. Y él dijo, por eso en el versículo que leíamos en el 16:20, cuando está con Dalila, él dijo, yo voy a salir. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había respaldado anteriormente. Con la otra mujer, él dice que amarró a unas, no recuerdo el nombre de los animales, que amarró y destruyó de las zorras y destruyó toda la siembra de los filisteos, hizo grandes cosas, porque él dijo, yo he fallado y aún así Dios me ha respaldado. Hermanos, muchas veces quizás Dios nos va a respaldar porque Él quiere que usted y yo volvamos a su redil, que entendamos que su amor es grande. Pero el pecado, hermanos, eso nos tarde que temprano nos va a alejar de la voluntad y la misericordia de Dios. Sansón tenía algo especial de Dios en su vida, algo grande en su vida. Pero, ¿sabe? También habían cosas malas. Él seguía jugando con la misericordia de Dios. No fue a la primera que Dios lo destruyó. Dios le dio oportunidades, hermano. Hermanos, Dios a todos nos da la oportunidad.
para que estemos y hagamos su voluntad cada día. Hermanos, si aún nos hemos alejado, como decía anteriormente, hoy es un buen día decirle, Señor, perdóname, aquí estoy. No lo voy a hacer, Señor. Porque muchas veces, hermanos, caemos de la misericordia de Dios y muchas veces quizás ni cuenta nos hemos dado que ya estamos lejos de su voluntad y de su misericordia. Vamos a leer del versículo 4 en adelante, donde aparece esta mujer llamada Dalila. Uno de los fracasos de Sansón, 16:4, es Dalila. Son las mujeres, hermanos. Esa era la debilidad de Sansón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén en juncos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos les trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban en juncos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en el acecho, en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, es aquí que tú me has engañado, me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió en sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, ¿hasta cuándo ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces él le dijo, si te tejieres 7 dejas en mi cabeza con la tela y asegurares con una estaca. Y ella se aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella se aseguró con la estaca y le dijo, siguiente por favor, el 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca en mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayéndole en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 dejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, fue poco a poco que Sansón fue perdiendo el favor y la misericordia de Dios. Fue poco a poco que en Sansón fue perdiendo esa unción tan preciosa que Dios había depositado en su vida. Fue poco a poco que Sansón fue abriendo su corazón a los enemigos. Él no era la primera vez que una mujer lo engañaba, ya era su segunda vez. La primera
con la que él se comprometió, que sus padres fueron a pedirle, lo traicionó por su pueblo. Luego se mete con una ramera, luego con Dalila, se enamora de ella. Y dice la Biblia, nos comenta, no sabemos cuántos días Dalila pasó convenciendo, insistiéndole. Y mira la astucia de esta mujer para sacarle cuál era el secreto que había en su corazón. Una mujer mala siendo usada para el mal. Lo que decía anteriormente, que Dios nos use para el bien y no para el mal. Dalila fue un instrumento del diablo para hacer caer a este hombre de la voluntad y la misericordia de Dios. Y Sansón, por estar jugando con el enemigo, por estar jugando con los deleites carnales, lo venció la carnalidad. Y más adelante usted puede leer todo este capítulo. La Biblia dice que los filisteos lo ataron, le sacaron los ojos. Y sabe lo que llamaban cuando ellos estaban en su templo: traigan a Sansón para que nos divierta. Sansón era un payaso para el pueblo enemigo. Cuando usted y yo nos alejamos de la misericordia y la voluntad de Dios, luego nos convertimos en un payaso de nuestro enemigo. Dios quiere, hermanos, y tiene propósitos grandes para nuestras vidas. La semana de los jóvenes, que ellos son una juventud con propósito, que Dios tiene planes, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Pero cuando usted y yo comenzamos a jugar con la misericordia de nuestro Dios, comenzamos a querer jugar con el mundo, comenzamos a querer jugar con el enemigo y creer que el pecado no nos va a dañar, tarde que temprano, el proverbio dice, van a arder dentro de sí. El pecado nos va a consumir y el enemigo, dice la Biblia en Juan 10:10, no vino sino para hurtar, matar, destruir nuestras vidas. Por eso debemos de estar conectados con la voluntad y la misericordia de Dios. El enemigo y el pecado lo único que quiere hacer es destruir su vida. Un día éramos presa de ellos. Dios nos libertó y sabe lo que el enemigo quiere, que usted y yo volvamos a sus garras, pero Dios nos ha hecho libre, hermano. Conectémonos con el Señor y no permitamos que el enemigo destruya nuestras vidas. Usted, el dicho que nuestro pastor tiene, muchas veces alguien dice, bueno, hice esto y no me pasó nada, y él dice, tarde que temprano le va a llegar. A cada chumpipe se le llega su 24. Es decir, hermanos, que tarde que temprano, lo malo que usted y yo hacemos, Dios nos va a pasar la factura. Por todo lo que nosotros hacemos, hay un libro de las obras buenas y obras malas. Yo me imagino en aquel día, hermanos, cuando el ángel abra el libro y le empiecen a leer todo lo bueno que hicimos, hermanos, y si lo bueno pesa más que lo malo, ahí es donde la misericordia de Dios nos puede alcanzar. Pero imagínense si hay cosas más malas que buenas, ¿qué va a ser? Ya no va a haber esperanza para nosotros. Mientras hay vida, aún hay esperanza. Necesitamos conectarnos aún más con la voluntad y la misericordia de Dios. No porque hay un propósito de Dios, no me da libertad para pecar. Sansón creyó que porque él era el juez de Israel, el hombre más fuerte que iba a liberar al pueblo de Israel, Dios siempre tenía la obligación de estar con él. Hermanos, ese no es requisito. Si yo le fallo al Señor, Dios me va a quitar. Si usted le falla al Señor, Dios lo va a quitar y se va a proveer de alguien más. Por eso necesitamos decirle, Señor, no busques a nadie más, aquí estoy yo. Señor, aquí estoy, Padre, y ayúdame a vencer todo lo que el enemigo pone a mi vida para no permitir que el pecado me domine. No podemos jugar con la misericordia de Dios. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 19:11. Vamos a leer Hechos 19:11 al 20. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaban el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaron en Éfeso, así judíos como griegos tuvieron temor, todos ellos eran magnificados en nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando en cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, el creer que porque alguien Dios lo usa tremendamente, Dios también nos va a usar a nosotros. Debemos de buscar nuestra propia unción. Nosotros conocemos a un joven por allá lejos. Él, hermanos, predica muy bien. Predica, usted lo escucha y usted dice, wow, ¿cómo predica este joven? Pero si usted va y busca el tema en YouTube, está toda la prédica exactamente, palabra tras palabra, igual que este joven que predica. Hermanos, eso duele porque él predica con una unción prestada, una unción que no le pertenece. Estos jóvenes, hermanos, creyeron que porque alguien más tenía el poder de Dios y la autoridad de Dios, ellos también podían ir y reprender a estos malos espíritus y no podían hacerlo. Recuerdo una vez en la primera iglesia que estuvimos, hubo una hermana de la iglesia que era poseída por espíritus malos y cada vez que el espíritu venía a ella, mi esposo siempre decía a la congregación, por favor, quédense todo aquel que se consienta que puede y está listo para reprender demonios. El que no se consienta, por favor, yo le pido que se retire porque cosas peligrosas le pueden pasar. Había un joven que él era muy chispudo, le gustaba predicar y todo, pero una vez estaba en la casa de ella y cuando vio esto fue el primero que salió corriendo. Había otra hermana que se la quiso llevar, que ella sí podía y se queda ahí, hermano. A las 2 horas nos llama el esposo y le dice a mi esposo, pastor, venga a orar por mi esposa. Se le metió el diablo. Hermanos, literalmente, el mal espíritu que tenía en la otra hermana se le metió a esta mujer. Por eso, hermanos, no podemos jugar con el enemigo, de decir, bueno, yo vengo y te reprendo. Hermanos, si no tenemos nada de Dios, ¿cómo vamos a reprender al diablo? Mejor aléjese, porque se lo va a devorar. Aléjese porque lo va a destruir. Aléjese, si no le va a pasar como estos jóvenes, que dice la Biblia que los golpeó, los mandó humillados, los mandó desnudos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creyeron que podían reprender cuando ellos sabían que estaban caminando lejos de la voluntad de Dios. Ni tan siquiera conocían a Jesús, simplemente porque escucharon que alguien lo hacía, ellos quisieron hacerlo. Usted y yo no podemos andar jugando con la misericordia de Dios. Si cuando usted de repente se sienta débil, ¿qué debe de hacer? Venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, lléname de ti. Señor, lléname, tú eres el único. Si el enemigo quiere atacarlo, usted corre, hermano. Es mejor que corra a querer enfrentar algo, que lo único que va a hacer va a destruir su vida, va a destruir su familia. Estos jóvenes, por intentar aparentar algo de lo cual no había en su corazón estaba vacío. Acá todos nos vemos cristianos y nos vemos bonitos, ¿verdad que sí? Vea al compañero que está a la par y véalo, bien guapo se ve. Todos nos vemos guapos, pero hermanos, ¿qué es allá afuera? Cuando vienen los problemas, ¿qué hay allá afuera cuando vienen las dificultades? No va a decirle usted al enemigo, te reprendo, cuando ni tan siquiera ha llevado una vida de oración. Cuando ni tan siquiera hemos tenido una intimidad con Él. El Señor va a respaldarnos cuando usted y yo estamos conectados con Él. El Señor nos va a respaldar cuando usted y yo cada día nos conectamos a su voluntad. Si no, nos va a destruir. Así que no seamos presa fácil del enemigo. El Señor Jesús dijo, Él nada tiene que ver en mí. Hermanos, Él nada tiene que ver en nosotros. Y si nada tiene que ver en mí, yo no lo voy a andar buscando.
Yo no voy a andar queriendo practicar lo que un día practiqué. Yo no voy a querer volver de donde Dios me ha sacado. Ni usted tampoco. Dios nos ha hecho libres. ¿Qué nos toca? Cada día ir mejorando, cada día ser mejor delante de Dios y delante de los hombres. Porque ese es testimonio vivo para nuestro Señor Jesucristo. El diablo no juega con nadie. Él lo único que quiere es destruir nuestras vidas y al final llevarnos al fracaso. Así que el consejo de esta mañana es: no juguemos con el enemigo, porque él nos va a destruir. Vamos a continuar, hermanos, y esta mañana pongamos en las manos del Señor nuestras vidas, oremos y digámosle: Señor, usa nuestras vidas, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a no jugar con tu misericordia. Señor, ayúdanos a vencer las artimañas de nuestro adversario. Señor, ayúdame a vivir consagrado para ti. Es lo que necesitamos, hermanos, una vida consagrada al Señor, porque el enemigo lo único que quiere es destruir su vida y destruir la mía. Así vamos a buscar un lugar de oración. Mi hermana Yamilet lleva este tiempo. Oremos, hermanos, y cada uno esta mañana póngase en las manos del Señor para que Él nos examine. Dios me le bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy gracias al Señor porque me ha permitido estar un día más en su casa de oración. También a los pastores por haber confiado en mí este privilegio. Pues vamos a buscar, hermanos, un lugar donde nos sintamos cómodos para